Iglesia, buenos días. Dios me los bendiga en Cristo Jesús y que su Santo Espíritu nos ayude a todos, tanto al que predica como al oyente, para que todo nos quede claro y podamos entender cada día más. Vamos a tener un tema hoy que se llama la muerte espiritual. Todos nacemos bajo el pecado, pero Cristo nos resucita de esa muerte. Entonces vamos a mirar a Génesis 2, 15 al 17. Dice la bendita palabra. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra en el nombre de Jesús, para que sea entendida por muchos que todavía la ignoran. Pero aquí está, Señor, el mensaje para que llegue a todos aquellos que están muertos espiritualmente, aunque anden vivos, porque andan bajo el pecado, bajo la carne, bajo su propia ley. Pero hoy venimos con la enseñanza humildemente, para que usted lo ponga en su corazón y entienda que vamos a rendir cuenta un día, pero que con esta enseñanza nos vamos a preparar para mirar bien a dónde vamos a parar después que de esta muerte, de esta vida, pasemos a la muerte. Por eso lo ponemos todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la palabra. La palabra muerte en griego es de thanatos. Quiere decir muerte, muerto, mortal, mortandad. En español, muerte es cesación total de la vida. También dice el diccionario, pena capital por la desobediencia. Entonces el primer desobediente, Satanás, fue echado del cielo. Segundo, los ángeles, que ahora son demonios. La tercera parte que se trajo. Tercero, la mujer. Y cuarto, el hombre. Ese es el orden del pecado o de la desobediencia. Entonces comienza ¿dónde? En el paraíso. Para la pareja, primera pareja del mundo, Adán y Eva. Y vamos a leer Génesis 3 del 1 al 6. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, fue la verdad. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, de él ni tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces miramos ¿qué trajo eso? Vamos al versículo 11 al 12. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó al hombre que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No hay justificación, no le eche la culpa a nadie. Aprenda hoy. Una, que la salvación es personal. Otra, que Dios castiga al que la hace. Ambos recibieron el castigo, pero ¿a quién llamó Dios? Adán. ¿Quién cometió el pecado? Eva. Pero como Dios ha puesto que el hombre es cabeza, lo tiene que llamar siempre
a él para que responda por el hogar. La muerte espiritual, ¿por qué? Porque en ese momento Dios los echó del paraíso y duraron tiempo sin la presencia del Señor, que los visitaba todos los días. Y otra fue que el castigo lo recibieron. Caín mató a Abel, no disfrutaron a sus hijos. Uno se salvó y el otro se perdió. Y cayó la muerte espiritual y seguían vivos. Entonces, ¿cómo miramos hoy esa muerte espiritual? A través de la falsedad. Y vamos a ver cómo Pablo nos recuerda lo que pasó en el paraíso físicamente. Ahora vamos a ver cómo puede estar pasando ahora espiritualmente. Vamos a 2 de Corintios 11, 3 al 6. Pero temo que como la serpiente, mire, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eva oyó, vio, comió, olfateó, sabroció. Ahí están los 5 sentidos. Y todo entra por el corazón, que es la cabeza, el cerebro. Porque siempre dice alguien, póngase la mano en el corazón y se la ponen aquí, hay que ponérnoslas aquí. Porque si viene alguno predicando a otro, Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, y en todo y por todo lo hemos demostrado. ¿Cómo está esa muerte espiritual hoy? Igualmente, oyendo otro espíritu, otro evangelio, y oyendo al mismo diablo a través de las falsas predicaciones. Analícelo, porque a veces nos quedamos en el versículo 3 y no leemos todo el contexto. ¿Y quiénes están trayendo un evangelio torcido? ¿Qué espíritu lo trae? Y lo aceptan, lo reciben, lo toleran. Pero si uno le dice esto, dicen que uno está loco. Entonces ya me doy cuenta que sigue igualito, llegando a los hogares, entrando a las doctrinas. Mire, esto es importante, porque si viene alguno, el versículo ahí de 2 de Corintios 11, 4, porque si viene alguno predicando otro Jesús, y hay unos que dicen que no es el Jesús de la Biblia, o que es el Jesús moderno, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu, por eso dice, probad los espíritus, porque todos no son de Dios, que el que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, iglesia, muerte espiritual, primer punto, la desobediencia. Seguían vivos, pero muertos para Dios, engañados por Satanás, y hoy está pasando lo mismo con muchas doctrinas y muchas familias. Causa que la desobediencia es pecado. Segundo punto, el pecado. Y vamos a ver qué dice Dios con respecto al pecado. Vamos a Ezequiel 18:4 y 18, versículo 18 al 20. Entonces esto se trata del alma, porque el cuerpo va a morir un día a causa del pecado. El alma que pecare morirá. Ezequiel 18:4 y el versículo 18 al 20. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre hacia el alma del Hijo, es mía.
El alma que pecare, esa morirá. Sigue viva, pero muerta para Dios. Ahora vamos al versículo 18 al 20. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijere, ¿por qué el hijo no llevará el pecado del padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia y guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ya esto ha cambiado con las verdades que han salido, porque antes te ponían a ti a renunciar, ya siendo cristiano, cadenas generacionales, pecado de los padres, y cuando ya usted es maduro, ya creyó, usted pagará por lo que usted haga. Ya el padre no tiene que ver, ni el hijo tampoco, porque lo dice la Biblia, que el alma que pecare, esa morirá, y que la paga del pecado es muerte para todos, mas todos no van a resucitar para Cristo, pero sí para la muerte en el lago de fuego, y seguirán vivos por eternidad en sufrimiento. Entonces mira lo que nos dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nacemos bajo el pecado, contrario a Eva y Adán, que conocieron primero el bien y después conocieron el mal. Nosotros conocemos el mal primero porque nacemos bajo ese pecado, y después conocemos el bien cuando nos convertimos a Cristo. Entonces vamos, hoy sucede lo mismo. Allá fue el diablo y aquí sigue siendo el diablo. Allá fue personalmente, aquí sigue en doctrinas, evangelios torcidos, espíritus inmundos, que está llegando. Entonces vamos a mirar lo que dice Efesios 2 del 1 al 3. Salvo por gracia, no es por obra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritus inmundos y Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire que va con el primer punto. Sigue otra vez sigue la misma desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, ya no somos, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y usted los oye, yo también soy hijo de Dios. No han buscado a Cristo, no se bautizan, que porque no están preparados, como si yo anduviera buscando gente preparada. Anda buscando gente pecadora para limpiarle los pecados como hizo nosotros, justificando, limpiando y santificando. Entonces mira lo que dice Santiago 1, 12 al 15. Vamos a leerlo más bien del 13. Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que es la carne, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces vemos hoy, la muerte espiritual comenzó con la desobediencia. Siguieron vivos, trajeron más hijos al mundo, porque después nació Seth y tuvieron hijas e hijos. ¿Origen de qué? La desobediencia que causó se llama pecado.
¿Ya? Entonces vemos dos puntos coordinados. La desobediencia es pecado y trae muerte espiritual. Y así andábamos nosotros, todos, en esa muerte espiritual, vivos, pero muertos para Dios. Tercer punto, aborrecer a Dios. Que hay gente que aborrece a Dios. Y de pronto usted no lo pensaba ya, que era así. Y de pronto usted también y yo, que así fue, duramos tiempo diciendo que éramos hijos de Dios, pero éramos criaturas. Y aborreciendo la obra de Dios. Como Pablo perseguía a la iglesia, la arrastraba, pero la misericordia de Dios fue tan grande que lo escogió. Estaba predestinado para esto, igual que usted y yo. Entonces vamos a Proverbios 8:36. Mas el que peca contra mí, dice Dios, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Si usted en esta hora está aborreciendo a Dios, está amando la muerte espiritual. Porque de la física tapa todo el mundo por causa del pecado. Hoy sucede lo mismo. Y vamos a Juan 15:18 al 25. Entonces, palabra lo que nosotros le damos a través de la bendita Biblia. Pero es que vamos a torcer la palabra. Usted no necesita de eso. Hable la verdad y Dios lo respaldará. El mundo os aborrecerá. ¿A quién? A nosotros por causa de Cristo. Pero a él lo aborrecieron primero. Y el que aborrece a Dios, aborrece estar vivo para él. Vamos a Juan 15:18 al 25. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo lo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Éramos mundanos, nos sacó de ahí. Hay cristianos que lo sacan del mundo y siguen en el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece, a mi Padre aborrece. Mire que está diciendo. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Oiga, uno lo ve sorprendente que te aborrezcan a ti porque hablas de Cristo. ¿Y quién te aborrece? El mundo. Adentro y fuera. Hasta mucho. Y en la casa hay enemigos. Por eso dice que Jesús causa de división. Tú tienes paz, yo tengo paz cuando acepto a Cristo, pero el otro no. Se te forma la guerra, pero usted tiene paz. La muerte espiritual, consecuencia de la desobediencia que trajo el pecado y aborrecer los mandatos de Dios por oír la voz de Satanás, al cual reprendemos en el nombre de Jesús. Entonces son 6 puntos que les traigo y 7 como para concluir a dónde va a parar todo aquel que muere espiritualmente y no es capaz de reconocer que anda en pecado y que está muerto en delitos y pecados, pero que hay solución, que es Cristo. Entonces, 4 punto, la carne. Vamos a Romanos 8:6 al 13. Entonces, cuando se habla de la carne, no se habla del cuerpo. Se habla de la mente carnal que afecta al cuerpo. Daña el cuerpo, que debemos cuidarlo mientras estemos aquí.
porque el tesoro de Dios es el alma de nosotros. Dice Romanos, cuarto punto, la carne. Romanos 8, 6 al 13. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice, si viene alguien con otro espíritu, con otro evangelio, y lo toleráis, no lo reciban. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, iglesia, estamos viendo algo y lo vemos a diario. Gente que muere en denominaciones y no se salvan. Estuvieron llevando el evangelio contrario, con un espíritu contrario, con una mente carnal. Nunca cambiaron. Porque mira lo que nos dice Colosenses 2, 18. Esas son doctrinas de hombre. Dice la bendita palabra de Dios: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviese en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto, voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2, 18 al 23. Ya. Entonces, hoy pasa lo mismo. Hoy pasa lo mismo. ¿Y cómo está pasando? Porque usted ve gente viviendo y que es para Cristo, pero viven en la carne. Viven en unión libre, amores por fuera de Cristo, obras por fuera de Cristo, creyendo más en la brujería que en Cristo, porque todavía están en los deseos de la carne. Vamos a ver cuáles son los deseos de la carne. Vamos a Gálatas 5, 19 al 21. Y usted se va a dar cuenta si de pronto está en alguno, o ha cambiado, o ha crucificado esos deseos con el Espíritu Santo. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, lo hay físico y espiritual, fornicación física y espiritual también, inmundicia, lascivia que se hacen en el cuerpo, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como hayamos dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces mire todo lo que produce una vida carnal metido en la iglesia. Vamos al versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, las anteriores. Mire cómo va el tema: muerte espiritual, ayer y hoy, y están vivos. En falsedad, en muertos en delitos y pecados, aborreciendo la palabra de Dios y al que la lleva verdaderamente, bajo la carne y siguiendo los deseos de la carne. Y son cristianos.
dicen ellos. Pero si usted oye esto, se da cuenta que no es así. Que no heredan reino. Porque Pablo dice, como lo había dicho antes, y mira dónde lo había dicho antes. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran, o éramos algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Sin Espíritu Santo no hay salvación. No hay cambio de la carne. Entonces mire, primero la desobediencia, muerte espiritual. Segundo, el pecado. Tercero, aborrecer a Dios. Cuarto, la carne. Y quinto, andar en las tinieblas. Andar como hijos de luz, nos pide aquí la palabra. Entonces, Efesios 5, 11 al 14. Y no participé en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. ¿Por qué vergonzoso? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Usted no vaya a un cementerio a levantar muertos, ni a levantarse, se va a levantar de allá. Está hablando de muertos espirituales. Y nos manda a nosotros que despertemos de entre los muertos, para que Cristo nos alumbre. Y eso sucede hoy. Mire que el tema está ayer, hoy. Ayer. ¿Y qué hacemos? ¿O qué hacíamos hoy? Ese hoy es todos los días. Un diario vivir. Vamos a Juan 3, 18 al 20. Dice la palabra de Dios: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí está el polo opuesto. ¿Qué hacían los primeros? Andábamos en tinieblas, festejando cuanta cosa de las tinieblas, y creíamos que éramos hijos de Dios, y no era criatura. Y Dios nos ha puesto todo obstáculo para que lo podamos reconocer, y hay unos que no van a aceptar. Van a brincar todos esos obstáculos y no les va a importar. Y se van a perder. Ya otros andan perdidos, andan condenados por no creer. Y por eso cuando una persona dice, mire, dice que el que cree sea bautizado será salvo. ¿Sabe qué dice? No estoy preparado. Está en la carne. La carne se opone al espíritu. La palabra dice en Gálatas 5, 16 al 18. Que la carne se opone al espíritu y el espíritu es contra la carne. El espíritu de Dios, porque andamos en el espíritu del mundo, o el que trajimos y estábamos muertos en delitos y pecados. Pero la misericordia de Dios fue tan grande que nos apartó del mundo, y hay unos que los apartan y siguen yéndose al mundo, como Demas. Abandonó a Pablo, se fue al mundo. Entonces vamos al 6. Primero, la desobediencia, el pecado, aborrecer, la carne 4, las tinieblas 5, no seguir a Cristo. 6. No seguir a Cristo.
Vamos a ver lo que nos dice Lucas 9, 59 al 60. ¿A qué se refirió Jesús y se sigue refiriendo a través de la palabra? Y mira lo que dice aquí, los que querían seguir a Jesús. Vamos a leerlo para que usted se dé cuenta cómo muchos abandonan y la invitación está de Cristo. Ven y sígueme. Vamos a leerlo del 57 al 60. Lucas 9, 57 al 60. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Qué propuesta, ¿no? Sígueme, pero no te voy a ofrecer dinero, como a muchos le dicen. Si vienes a Cristo, tienes todo. Y es mentira. Es cuando comienzan los problemas. Te aborrece el mundo, te aborrece la carne y te aborrece el diablo. Y dijo a otros: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Al 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces muchos malinterpretan este versículo. Usted hace sus funerales normales, entierra a sus familiares. Aquí está hablando Jesús de amar más a la familia que seguirlo a Él, porque andas muertos en delitos y pecados y no quieres dejar el mundo. Porque vamos a darle la interpretación en Mateo 10, 37. Jesús, causa de división. ¿Ya? El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hasta el 39. ¿Y ve que estás entendiendo? No seguir a Cristo. Y como decíamos allá en lo que decía en 2 Corintios 11, 3 al 6, que si viene otro con otro evangelio, a ese sí aceptáis, a ese toleráis, a ese seguís con otro espíritu, y eso es lo que vemos hoy en día. Porque mire lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 10. Y eso es lo que vemos, aceptaciones de evangelios mercantiles, mentirosos. No hay otro evangelio. Y dice: si viene con otro evangelio, con otro espíritu, con otro Cristo, estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado de los que llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros, un ángel del cielo, o anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito, que es anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, iglesia, seguir a Cristo nos toca crucificar los deseos de la carne. Porque mire lo que dice con respecto a Pablo en Primera de Tesalonicenses 1, o la iglesia de Tesalónica 1, 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste, cómo nos convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, no a un Dios de crucifijo muerto y falso, sino verdadero.
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces no hay resurrección verdadera sin Cristo, porque hay resurrección sin Cristo. Es para todos, mas todos no irán al cielo. Entonces miremos 7. Hagamos o haga volver al extraviado. Santiago 5, 19. Eso es lo que estamos aquí predicándole, para ver si usted escuchando esto y está en un evangelio anatema, un espíritu contrario, y lo toleráis, pueda reaccionar hoy y volverte a la luz y salir de las tinieblas. Mire lo que dice, hermanos, Santiago 5, 19 al 20. Hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No dice salvará un cuerpo, salvas el alma, porque el que lo salve de ahí, el cuerpo va a morir. Pero ya lo salvó de esa condenación. ¿De cuál? De lo que va a concluir este tema. Si acepta regresarse del mal camino, no verá la segunda muerte, pero sigue vivo, porque vamos a ver lo que nos dice la palabra. En Apocalipsis 21, 8, y ahí estamos terminando, dice la palabra de Dios: pero los cobardes que no aceptan, no están preparados según ellos, quieren vivir en las tinieblas en el mundo, rechazan el llamado, e incrédulos no creen en la Biblia. Los abominables que hacen todas estas cosas, y homicidas, matan espiritualmente, porque el homicidio no es solamente físico, es espiritual. Y físico también. Los fornicarios, la vida de carne, tanto espiritual como físico. Y hechiceros, que son las tinieblas. Los idólatras. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces el cristiano nace, muere y resucita con Cristo. El mundano nace, muere, resucita, pero sin Cristo. Entonces nosotros tenemos vida eterna con Cristo. Sin Cristo tenemos muerte eterna en el lago de fuego. Reflexione hoy y medite en qué evangelio andas, en qué, a qué le estás creyendo, o si has dejado meter el mundo a tu vida, de donde Dios te sacó, nos sacó. Andas en muerte espiritual, pero hay solución cuando tú aceptas y recibes a Cristo. Nos saca de esa muerte, de la carne, y vamos al Espíritu Santo. Vivimos en el Espíritu, o Él mora en nosotros. Entonces reflexione sobre esto, de la muerte espiritual. Aunque ande vivo, está muerto para Dios, aunque esté vivo para el mundo. Que Dios me lo bendiga grandemente, en el nombre de Jesús, que su Santo Espíritu nos dio vida, estando muerto con la bendita palabra que es el Espíritu, y mora en nosotros, y hoy lo podemos alabar y glorificar, porque salimos de muerte a vida. Oremos esta bendita palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por habernos dado esta bendita palabra para conocer que la muerte es real, físicamente para todos, pero que también la resurrección es real, pero que no todos van para Cristo. Vamos los que hemos aceptado el evangelio verdadero, el que nos sacó de las tinieblas, nos sacó del mundo
Y hoy hacemos lo que Él nos manda a través de la palabra, a través de Cristo. Bendito eres y alabado sea tu nombre, Señor, toda una vida, por vernos rescatado de esa muerte en el lago de fuego. Para estar sufriendo, vamos a estar en gozo y en vida en Cristo. Porque el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Le dijo Jesús a Marta: Marta, el que cree en mí, que soy la resurrección, dijo Jesús, vivirá. Y levantó a Lázaro, pero volvió a morir, para mostrarnos que la muerte espiritual no existe, pero sí existe la muerte física, pero que va a venir para todos, pero no todos van a resucitar para Cristo, unos para muerte eterna de condenación, y los que hemos creído una muerte de resurrección para vida eterna. Gracias, Señor. Estábamos muertos en delitos y pecados, y nos sacaste, y ahora estamos vivos para Cristo. Si estamos vivos o morimos, somos de Cristo, porque ya no vivo yo, Cristo vive en nosotros, y lo que hacemos de ahora aquí en adelante, lo hacemos para Cristo. Gracias, Señor. Que este mensaje lo podamos llevar a familiares, a hermanos, para que aprendan más, a autoridades, médicos, enfermos, viudas, huérfanos, presos, para todos aquellos que lo puedan escuchar. Por eso en esta hora te decimos, Señor, te amamos, te adoramos y te glorificamos, y hemos predicado con mucho amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro libertador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.